Para el circuito de la figura obtenga el equivalente Thevenin con respecto a las terminales AB y luego BC. Bien, comencemos con respecto a los terminales AB. La resistencia Thevenin, primero se determina la resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, las fuentes de independientes reducidas a cero, corto y circuito abierto. Entonces lo que me genera es lo siguiente. Entonces la resistencia Thevenin en este caso, ¿cómo se determina? 3 más 2, 5. 5 más 5, 10. 10 con paralelo con 10, ¿no? No, 10 paralelo con 4. Y ese equivalente va a estar en serie con 1. Bien. El paralelo de 10 y 4 más 1. Esa es la resistencia Thevenin. Fracción sería 27 entre 7 ohmios. Bien, que en decimales es 3,857 ohmios. Bien. Bien, ahora vamos a determinar en este caso el voltaje Thevenin, ¿ok? Para ello vamos a utilizar el análisis de nodo por inspección. Entonces todas las fuentes tienen que ser fuentes de corriente. Entonces voy a utilizar transformación de fuentes. Por lo tanto, el circuito que me genera es el siguiente. Por transformación de fuentes de dos elementos, la resistencia se mantiene igual, la corriente tiene esta dirección. Y por la ley de un voltaje de resistencia 12 amperios. Bien, acá es el voltaje Thevenin. Entonces, en este nodo pongo el nodo de referencia. Cuidado, es circuito abierto, no. Este resistor no se considera porque pasa una corriente cero, tiene voltaje cero, por lo tanto se retira, no afecta en nada al circuito. Y acá sería V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Bien, suma de conductancias conectadas al nodo 1, 3 y 4. Suma de conductancias conectadas al nodo 2, 2 y 3. Y suma de conductancias conectadas al nodo 3, 2 y 5. Esos serían mis tres elementos de mi diagonal principal de la matriz de conductancias. 5 entre 6 y 7 entre 10. Bien. El negativo de la conductancia es del nodo 1 y el nodo 2. Del nodo 1 y el nodo 3, una resistencia 0. Entre el nodo 2 y el nodo 3 se completan los demás elementos por simetría. Bien, entonces la matriz de fuentes de corriente. Fuentes que entran al nodo 1, 0. Al nodo 2, 12. Y al nodo 3, menos 12, menos 2, menos 14, menos 14. Multiplicamos ambas matrices y me da los voltajes nodales.
En este caso, voltaje Thevenin es exactamente igual a V sub 1. Bien, usamos la calculadora. La inversa de G multiplicado por I. 7 entre 12 menos un tercio. 0 menos un tercio. 5 entre 6 y menos un medio. Acá sería 0 menos un medio y 7 entre 10. 0, 12 y menos 14. Serían mis tres voltajes nodales. El que me interesa es V sub 1, ya que es exactamente igual al voltaje Thevenin. Bien, corroboramos con el solucionario con respecto a la pregunta A. 4.44. Con respecto a la condición A, me indica que la resistencia Thevenin es 3.857 y el voltaje Thevenin 4 voltios. Correcto, me coincide. Ahora, con respecto a la pregunta B, me indica entre las terminales B y C. Eso significa que esto está circuito abierto. Si esto está circuito abierto, la corriente que pasa acá es cero, por lo tanto este resistor no se considera. Entonces, con respecto a las terminales B y C, el circuito sería el siguiente. Lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto. Eso significa que las fuentes independientes tienen que estar inactivas. En este caso, esta fuente de tensión a corto y esta es fuente de corriente a circuito abierto. En esas condiciones, el circuito es el siguiente. Por lo tanto, en este caso, la resistencia Thevenin sería... Estos tres resistores están en serie, se suman 7, 9 y ese 9 estaría en paralelo con 5. Utilizamos el programita, a ver, el equivalente de 9 y 5 es 3,214. ¿En qué unidad es? Ohmios. Volvemos al circuito anterior y determinamos el voltaje Thevenin. De la misma manera, este circuito utilizamos transformación de fuentes para que el circuito esté formado por solo fuentes de corriente y podamos aplicar el análisis de nodo por inspección para determinar dicho voltaje Thevenin. Entonces, en esas condiciones el circuito sería el siguiente. Entonces, por transformación de fuentes, el resistor permanece igual, la corriente tiene esta dirección y por la ley de Ohm sería 24 entre 2, 12 amperios. Bien, etiquetamos acá el nodo de referencia. Sería también voltaje, nodo de referencia. Etiqueto los voltajes nodales, V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Suma de conductancias conectadas al nodo 1, al nodo 2. Bien, para no hacer muchos nodos, estos resistores están en serie y lo voy a considerar como un único resistor, que sería 7. Y este V sub 2. Claro, para generar menos operación. En suma de conductancias conectadas al nodo 1, 2 y 7, al nodo 2, 7 y 5. Bien, a ver. 2 y 7. Bien, generalmente cuando vamos a utilizar este método se coloca en estándar la calculadora. Y 7 y 5, suma de conductancias conectados al nodo 2. Ese sería los elementos de la diagonal principal de la matriz de conductancias. 9, 14, 12 y 35.
y el negativo de la conductancia entre el nodo 1 y el nodo 2, menos un séptimo. Por simetría se completa y es la matriz de conductancia. La matriz de fuentes de corriente. Fuentes que entran al nodo 1, 12, al nodo 2, 2. Multiplico, me da generar los voltajes nodales. Y el voltaje Thevenin es exactamente igual a V sub 2. Bien, entonces multiplicando estas dos matrices. Pero previamente se tiene que hacer el esquema, es decir, la inversa de G multiplicado por I. Y ahí recién se reemplazan los datos. 9 entre 14 menos 1 entre 7 menos 1 entre 7, 12 entre 35, 12 y 2. Bien, me sale 22 y 15. Me interesa V sub 2, 15. 15 voltios. Voltaje Thevenin. Bien, corroboramos con el solucionario eh, los dos parámetros para el equivalente Thevenin con respecto a la pregunta B. Y efectivamente, la resistencia Thevenin. A ver. Esto, correcto, la resistencia Thevenin es 3.214, voltaje Thevenin es 15 voltios.